Dos, tres, dos, uno. Bienvenidos todos a este su programa, como siempre, de Foro Pijao. Hoy capítulo 51, con el decano del fútbol femenino tolimense, el profesor John Agudelo Hernández, a quien estaremos saludando a continuación. Gracias a todos ustedes por esta sintonía, por lo que nos dan, por los que nos permiten entrar en un espacio de sus vidas y hacerla más amena. Estos tiempos de cuarentena son para conversar entre amigos, por supuesto, hablar de lo que nos gusta, que es el fútbol, también del Deportes Tolima, y ante todo, que ustedes también participen con nosotros. ¿Cómo lo pueden hacer? Muy fácil. Entran a esta transmisión en vivo, la comparten, nos dejan sus comentarios, sus saludos, agradecimientos, preguntas para el profesor John Agudelo, y durante esta hora los estaremos leyendo. Así que bienvenidos todos. Sé que este capítulo es de mucho interés para todos esos entrenadores del fútbol femenino, no solamente de Ibagué, sino también del departamento del Tolima y de Colombia, y también los que sentimos el fútbol como una profesión. Gracias a todos ustedes, soy Juan David Alvis, el emperador de los datos y las estadísticas, como siempre, director y fundador de Planeta Vinotinto, con los mejores invitados, como debe ser. Gracias por seguirnos. Recuerden, nuestras redes sociales están ahí abajo en el banner. Y por supuesto estaremos comentando en esta hora bastantes noticias del deporte nacional, internacional y el fútbol que corresponde al Deportes Tolima. Pero como no estoy solo, y a esta hora siempre nos acompaña todos nuestros invitados y panelistas, hoy tenemos a Juan David Rincón, el caballero del periodismo deportivo tolimense. Caballero, muy buenas noches. Efectivamente. Profe, como usted siempre, aquí bienvenido y por supuesto la gente lo pedía, la gente decía, ¿por qué no lo traen a él? Y nosotros complacemos a la gente. Así que hoy tengo el gusto, el placer, el privilegio de presentarles, como dirían en el fútbol y las transmisiones radiales, al decano del fútbol femenino tolimense. Profesor John Agudelo, muy buenas noches, ¿cómo me le va? Buenas noches, muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias. Ustedes son unos hombres que están dedicados al deporte, al fútbol y con estos programas tan elementales, tan bonitos, también de buena participación con la gente y me alegra mucho, muy complacido de estar acompañándolos a ustedes. Tocayo. Oh.
Bueno, pues con más angustias y con preocupaciones de todas formas, porque como ustedes comprenderán, todos los entrenadores de fútbol, como lo soy yo y una cantidad de compañeros, no solamente en Ibagué, sino en Colombia y en el mundo entero, que vivimos, convivimos, que la pasión de nosotros es el estar entrenando, el estar compartiendo canchas, escenarios deportivos. Somos unas personas las 24 horas del día para el fútbol. Pues esto nos cogió de sorpresa de todas formas en el mes de marzo, porque nosotros, como le digo, estamos siempre pendientes de las muchachas en el club deportivo, en el Fundasalud, con el Deportes Tolima, estando pendientes de los demás clubes del campeonato. Yo soy una de las personas que vivo las 24 horas del día, los 31 días del mes, con el fútbol, hablando con los profes de los diferentes equipos profesionales, y esa es la vida. Pero bueno, nos cogió esto y manos abajo todo el mundo, y la preocupación mayor, además del amor que tenemos por el fútbol, nosotros los que nos gusta solearnos y nos gusta comprometernos, pues es la parte económica también, porque pues no hay dinero, no hay cómo se gana, y eso ya empieza a preocupar la estrechez y la estrechez económica, sobre todo porque pues cuando uno no ingresa y todo es para gastos y platas que uno debe de sacar, entonces los ahorritos ahí se van acabando. Efectivamente, profe, porque en esta pandemia a todos nos ha tocado reinventar, y le cuento que este programa nació precisamente por esa iniciativa de reinventarnos, de hablar de fútbol y por supuesto salir un poco de esa realidad en la cual estamos inmersos actualmente y de la cual esperamos salir pronto. Pero bueno, profe, antes de seguir comentando este tema que es muy importante, usted es un experto en la materia, quiero que le hablemos a todos esa gente que está conectada, ¿quién es John Agudelo? ¿Y cómo nace ese amor de John Agudelo? Primero por el fútbol como tal, el fútbol 11, y por supuesto por el fútbol femenino. Bueno, pues ¿qué les cuento yo? Pues yo, desde que tengo uso de razón, por supuesto, me acordaba cuando mi señora madre, que fue prácticamente mamá, papá para mí, y lo que soy yo en el fútbol se lo debo a mi señora madre, que en paz descanse. Yo me acuerdo por allá cuando en tiempos pasados, en la cancha Marte del estadio íbamos a jugar fútbol, me llevaban a jugar fútbol porque desde los 5 o 6 años me nació la goma de ser futbolista, de pegarle al balón, y me volaba muchas veces de la escuela, del colegio, y me ganaba muchas jugueteras. Por supuesto, en ese entonces los papás de nosotros nos castigaban fuerte, nos castigaban duro, porque nosotros nos salíamos a las calles, a los potreros a jugar, y dañábamos los zapaticos que mi madre humildemente compraba con muchos esfuerzos, y yo pues los dañaba jugando fútbol. Pero ella al principio muy seguramente no quería por eso el fútbol, porque anteriormente pues no había tanta gente que estuviera pendiente de los semilleros, de la formación. Entonces, pero finalmente se dio el dolor, y empecé ya a jugar fútbol activo, digámoslo así, desde 6, 7 años prácticamente en los campeonatos de liga. Jugué muchos torneos, por supuesto, en las diferentes selecciones del departamento del Tolima, con el paraguayo Silva, con el profesor Jorge Luis Bernal. Yo me declaro abiertamente hijo putativo, digámoslo así, del profe Bernal. Yo todas las enseñanzas se las aprendí a él, y por supuesto todo lo bueno lo copio y lo malo lo desecho. En las selecciones Tolima, con el paraguayo Silva, el profe Agariza por ahí de alguna vez me dirigió, el profe Bernal en la mayor cantidad de veces, y de ahí cuando surgió la situación, me acuerdo tanto de un campeonato nacional, porque anteriormente, como todo dentro del fútbol, anteriormente era casi categoría única, categoría libre, tanto en el masculino al principio como en el femenino tiempo después, categoría única. Y en esa categoría única, pues era muy difícil la competencia, porque lógicamente que departamentos como Antioquia,
los tradicionales, Antioquia, Bogotá, Valle, eso eran potencias, prácticamente iban a los torneos nacionales, jugadores, sus 11 titulares, ya prácticamente salían de ahí a jugar con Nacional, con Medellín, con el Deportivo Cali, con Millonarios, con Santa Fe, con equipos grandes, y fueron grandes jugadores, por supuesto, los que salían en ese entonces. Ya después, en esa época, me acuerdo tanto que me alcanzaron a preseleccionar o a seleccionar más bien a una selección nacional, y estuve por ahí rondando esas expectativas importantes. De ahí pasé ya muy joven, muy seguramente, a ya dejar como las líderes del fútbol por cuestiones económicas, porque anteriormente en el Deportes Tolima, todos los jugadores aficionados que queríamos llegar y que estábamos llegando, yo alcancé a llegar a la Copa Colombia, que era como una primera vez en ese entonces con el Deportes Tolima. Pues en ese entonces los directivos le decían a uno al contrario, que eso antes, al contrario, casi que uno tenía que pagarles a ellos para que lo mostraran a uno, porque lo estaban mostrando para el fútbol profesional colombiano. Entonces la situación económica era muy, muy complicada en ese entonces, y como anteriormente no era sino una sola categoría, entonces era mucha la abundancia de jugadores y no había el proceso de formación que hay hoy en día. Ya después de esto, después de esa selección Colombia, ya me dediqué un poquito más como a la goma de entrenar. Empecé por ahí por los lados de la Policía Nacional, allá en una cancha, un polideportivo que tenía la Policía Nacional, a entrenar de gomoso nada más. Empecé a entrenar niñas de por acá del barrio San Pedro Alejandrino, del Antonio María Clave, y empecé a entrenar allá, y de repente también entrené los niños, y ahí me empezó a picar la goma del entrenamiento deportivo, y los primeros pinitos que hice yo, muy seguramente al principio en los campeonatos hoy en día que llaman piratas, en el barrio América, donde puse a jugar las niñas, un campeonato interno, y a los niños en otro campeonato interno, y pues yo la primera vez que cojo dos equipos, uno femenino y uno masculino, pues afortunadamente de una vez fui ganador, fui campeón en ese campeonato interno del barrio América. Y pues hombre, uno empieza con pie derecho y como que dice uno, bueno, esto es lo mío, y arranqué por ahí. Ya luego por esos días, me acuerdo tanto que por esos días, yo estaba entrenando, era con poquitas niñas, 8, 10, 12 niñas, sí, y poquitos niños. Entonces por ahí oficialmente por ese entonces la comisión del fútbol de salón del Tolima, de Ibagué, le dio por hacer un campeonato en las piscinas olímpicas, en la 42, le dio por hacer un campeonato femenino. Y el presidente en ese entonces, un señor, no recuerdo bien, del Espinal Tolima, y el presidente aquí de la comisión dijo, bueno, este campeonato interno, el campeón de este campeonato interno es el que va a representar con su base y su entrenador a Ibagué, al departamental del Espinal. Y en ese entonces el SAR, el que no le ganaba a nadie porque tenía jugadoras de la categoría libre, imagínense, yo iba a competir con un poco de muchachitas muy jovencitas, era el profe Rodrigo Beltrán, el que siempre ha estado pendiente del fútbol de salón por muchos años. Él tenía un equipo como las selecciones de Bogotá, Valle, Antioquia, a nivel nacional en las categorías libres, que eso eran imbatibles. Ese equipo yo siempre había dicho que se colocaban esas niñas con una venda en los ojos y le ganaban a todo el mundo por goleada y sobrado. Y yo llegué con mi equipo, porque eso sí, yo desde ese entonces me dediqué a entrenar todos los días, consagrado, y a mí me ha gustado ser ganador por eso, y por eso he sido ganador, gracias a Dios. Y me fui a participar prácticamente contra el Tigre del equipo de Rodrigo de Rode, llamaban en ese entonces, me parece. Y desafortunadamente para el profe Rodrigo gané todos los partidos, los vencí a ellos en la ronda eliminatoria, y en los partidos cruzados, y en el partido cruzado me parece les ganamos y los dejamos por fuera. Fui en contraposición de la liga y en contraposición del profe Rodrigo, por ahí por raticos, me fui a participar al departamental del Espinal,
y el profe Rodrigo, me acuerdo tanto como anécdota, como él siempre era el que iba por Ibagué, ya no podía ir por Ibagué, él armó una selección con los diferentes municipios para ganar allá en el Espinal departamental, porque el campeón del departamental iba a representar al departamento del Tolima en campeonato nacional de Apulo, Cundinamarca, y yo llego con mi equipito bien entrenadito, eso sí, bien humilde, femenino, y voy a la Espinal y me encuentro contra esa selección del profe Rodrigo y compañía limitada, y les gané a todo el mundo y pasé invicto y fuimos campeones. Me fui en contraposición del presidente de la liga porque quería finalmente no cumplir con lo que había presupuestado, y era que quería que fuera Rodrigo el entrenador oficial y que yo fuera asistente. Entonces nuestro patrocinador en ese entonces era una empresa de camperos, algo así, se opuso, peleó, guerrió y casi que nos dejan por fuera, casi que nos dejan por fuera por ir a representar al departamento del Tolima. Me acuerdo tanto que la liga no nos avaló por esa situación, porque quería era que Rodrigo fuera el campeón, que Rodrigo fuera el entrenador, porque era el de la experiencia, realmente sí era el de la experiencia, pero había un compromiso y no lo cumplieron, y se fue Guillermo, el patrocinador, se fue habló con el loquito Arroyave, me acuerdo tanto, y él... el personaje, el loquito. Sí, señor, y que estábamos todos listos ya para participar y que en la liga no nos daban el visto bueno, y dijo, no señor, loco Arroyave, no señor, ustedes son los campeones, a ustedes hay que respetarlos, y me fui a participar con el aval del presidente de la Federación Colombiana de Apulo, Cundinamarca, y me encontré como siempre, ¿no? Selecciones como Bogotá, que eso jugaban mucho fútbol de salón, y lastimosamente para todo el mundo fui campeón nacional. Esa es una de las, creo que eso es el único, no estoy seguro, de selecciones que tiene el fútbol de salón, de las selecciones del departamento del Tolima. Fui campeón. Eso al año siguiente, en el 99, Oígame, señor. Pero venga, porque es que no nos va a dejar usted ni preguntarle. No, arrancó y va, pero como un tiro. Calma, profe, que tenemos tiempo. Esto acá toca despacito, profe, porque si no, mire, tiene que tomar agüita, tiene que respirar. Profe, mire, por acá ya empezaron los saludos. Don José Alonso Castañeda, que me estaba diciendo que no me estaba escuchando, creo que ya ahora sí me está escuchando, para él un feliz cumpleaños. Sandy Lozano, que escribe por acá, buenas noches a toda la mesa. Juanes, un saludo al más grande del fútbol femenino, mi mentor y padre deportivo, el profe John Agudelo, acá presente con ustedes. Joan Bernal, felicitaciones al profe, la vida es de retos y metas, y entre más metas mejor, ojalá que pueda ser campeón nuevamente. Y pregunta Joan Bernal que dónde andará Paolita. Ahorita le hacemos la consulta, mi querido amigo. Pero bueno, profe, venga. Una cosa es, como usted muy bien lo decía, ser pirata, el técnico pirata en los torneos de barrio, en los torneos locales, que uno es, digamos, Piratelli, el torneo que voy a mencionar uno por decir cualquier cosa, ¿no? Porque no es que sea así, pero entonces, digamos, en la cancha de Carrenales, que se hacen tantos torneos, hasta yo dirigí, cuando yo no jugaba me tocaba, entonces yo era el que dirigía y decía el equipo de para así y así, y ahí pues usted puede tener idea. ¿Lo sacaron en primera ronda? No, para nada. Usted puede tener idea, pero profe, una cosa es ser, digamos, empírico, tener esa capacidad de hacerlo, pero usted empezó a estudiar para poderse parar en la raya de un campo de juego. Pero claro que sí, porque el técnico que quiera ser técnico, entrenador de fútbol, en un proceso de niños, niñas y querer seguir la carrera, tiene que capacitarse, tiene que día a día, todos los días aprendemos, claro que sí, de las capacitaciones, fui a muchos diplomados, fui a muchas capacitaciones, claro, yo tengo cualquier cantidad de estudios en esa parte. Fui a la Universidad del Tolima y hice entrenamiento deportivo. Luego me fui para la Universidad del Magdalena, excelente universidad, y felicitaciones a esa universidad por tanto logro que está sacando. Hice educación física, recreación y deporte tecnólogo en esa disciplina.
por supuesto estoy terminando, ya estoy a un semestre prácticamente de terminar profesionalización en deportes en la misma Universidad del Magdalena. Y bueno, y capacitaciones, cursos de la Conmebol, cursos, bases deportivas. Bueno, es decir, mi hoja de vida, gracias a Dios, por dedicación al 100% para el fútbol, he estado ahí pendiente y como le digo, soy un ganador y me gusta ganar y me gusta dedicarme al 100%. Yo le digo a las niñas y le digo a los compañeros entrenadores, a mi asistente, a los que llegan al lado mío, de que uno no puede ser mediocre en la vida. Uno tiene siempre que salir a ganar. Claro, se pierde, se gana y se empata, como todo, y si uno sale llorando muchas veces de campeonatos que por injusto, por injusticia sale de los campeonatos, pero que pasen por encima de nosotros, que hayan pasado por encima de nosotros en algún torneo, eso sí, estoy casi que completamente convencido que nunca han pasado, nos han ganado, nos han eliminado, no hemos podido llegar a rondas, instancias finales en muy pocas veces, pero siempre da el temor. Me decía el profe Didier Luna, gran amigo, profe de Bogotá de las selecciones Colombia, me decía, profe, nosotros nos enfrentábamos contra las selecciones suyas y nos daba temor porque eran bien paraditas, eran bien planificaditas. Entonces eso son situaciones que vienen de una persona de mucha experiencia como el profe Didier, que lo halaga a uno. Y la misma convivencia, la misma vida de las futbolistas, con Sandy, que está presente ahí, con todas las niñas que han pasado por mis manos, que son cualquier cantidad, que han pasado a través de mis manos a Selecciones Colombia, que tuve en una selección Colombia también. Ustedes saben que estuve también en Mar del Plata, Argentina.